Biblia. Robert Landon está en Praga con Catherine Solomon, con quien se ha reunido recientemente. Empezó una relación, un viaje de placer como compañero. De la experta en noética, invitada a un congreso en la ciudad para presentar sus teorías innovadoras sobre la mente. De repente los acontecimientos toman un giro inquietante. En la mañana del cuarto día, Catherine parece desaparecer sin dejar rastro y Robert presencia en el puente Carlo ante una escena que desafía la racionalidad y a la que reacciona instintivamente, acabando en la mira de los servicios de seguridad checos. Mientras tanto, en Nueva York, una misteriosa organización despliega recursos de última generación para destruir el manuscrito que Catherine entregó a su editor y que contiene su innovadora investigación. Pero ¿por qué despierta tanto interés lo que debería ser un ensayo teórico en poco más de 24 horas? Landon debe demostrar que puede encontrar a Catherine, burlar a las fuerzas del orden de la ciudad y a la embajada estadounidense, y entrar en un laboratorio secreto donde se llevan a cabo experimentos atroces. Hay mucho en juego, una nueva concepción de la mente, una visión que puede ofrecer un futuro diferente para la humanidad, pero que también podría convertirse en un arma devastadora. Casi 10 años después de su último éxito, Dan Brown regresa con su novela más ambiciosa y emocionante, una nueva cacería de Robert Landon, donde como siempre en sus libros nada es más peligroso que el conocimiento y nada es más efectivo de una mente aguda. El autor. Dan Brown es autor de 8 novelas superventas internacionales, entre ellas El Código da Vinci, El Símbolo Perdido, Ángeles y Demonios, Inferno y Origen, protagonizada por Robert Landon. Estas novelas han conquistado lectores de todo el mundo y siguen inspirando debate, especulación y reflexión. Sus libros se han publicado en 56 idiomas con más de 250 millones de ejemplares impresos. Sus novelas están disponibles en BUR. El último secreto. Prólogo. Debo estar muerta, pensó la mujer. Flotaba sobre las agujas del casco antiguo. Bajo ellas, las torres iluminadas de la Catedral de San Vito se recortaban contra un mar de luces centellantes. Con la mirada, si es que aún la conservaba, recorrió la suave ladera de la colina del castillo hasta el corazón de la capital bohemia, siguiendo el laberinto de calles sinuosas envueltas en un manto de nieve fresca. Praga, aturdida, trató de darle sentido a la extraña situación. Soy neurocientífico y estoy cuerdo. La segunda afirmación decidió era cuestionable. En ese momento la única certeza que tenía la doctora Brigitte Gessner era que estaba suspendida sobre su ciudad natal. Estaba separada de su cuerpo, carente de masa y forma, pero todo lo demás. Su verdadero yo, su esencia, su conciencia parecía intacto y alerta mientras surcaba el aire hacia el río Moldava. No tenía recuerdos del pasado reciente más allá de un vago dolor físico, pero ahora su cuerpo parecía consistir únicamente en la atmósfera en la que estaba suspendido, una sensación como ninguna otra que hubiera experimentado. Solo podía encontrar una explicación a lo que estaba viviendo, aunque contradijera toda lógica. Estoy muerto, está en la otra vida. A medida que el concepto tomó forma, ella lo descartó porque lo consideraba absurdo. El más allá es una ilusión colectiva, creada para hacer soportable la vida real. Como médica, Gessner estaba familiarizada con la muerte y su irreversibilidad. En la Facultad de Medicina, diseccionando cerebros humanos, había llegado a comprender que todas las características personales que lo que definían, esperanzas, miedos, sueños, recuerdos, no era más que el producto de compuestos químicos que se mantenían activos mediante cargas eléctricas. Cuando una persona moría, se cortaba la fuente de energía del cerebro y esas sustancias se descomponían en un lodo amorfo
borrando hasta el último rastro de quienes eran. Cuando mueres, mueres, punto. Ahora, sin embargo, mientras se elevaba sobre las simetrías de los jardines del Palacio Wallenstein, se sentía decididamente viva. Observaba la nieve caer a su alrededor o a través de ella y curiosamente no sentía frío. Era como si su mente flotara en el espacio con todas sus facultades intelectuales intactas. Mi cerebro está funcionando, así que debo estar vivo. La única conclusión posible era que estaba en medio de lo que la literatura médica llamaba una experiencia extracorporal, una alucinación que los pacientes gravemente enfermos solían referir cuando eran resucitados después de la muerte clínica. Las experiencias extracorporales casi siempre se presentaban de la misma manera, con la percepción de que la mente, separada del cuerpo, flotaba hacia arriba, suspendida sin forma, aunque se percibía como eventos reales, no era más que viajes imaginarios provocados por los efectos del estrés severo y la hipoxia cerebral, a veces combinados con la administración de potentes anestésicos de urgencias como la ketamina. Solo estoy alucinando, se dijo para tranquilizarse, contemplando el oscuro recodo del río Moldava que serpenteaba por la ciudad. Pero si esto es una experiencia extracorpórea, significa que me estoy muriendo. Sorprendida por su propio desapego, trató de recordar lo que le había sucedido éxito. Soy una mujer de 49 años con buena salud, ¿por qué debería morir? De repente un recuerdo aterrador cruzó su mente, comprendió dónde estaba su cuerpo en ese momento y aún más aterrador, lo que le estaban haciendo. Ella estaba acostada boca arriba, atada a una máquina que ella misma había creado. Un monstruo se cernía sobre ella. Parecía un hombre primigenio que se arrastraba desde las entrañas de la tierra. Su rostro y su cráneo calvo estaban cubiertos por una gruesa capa de arcilla marcada por grietas y fisuras como la superficie de la luna. Tras esta máscara se alzaban unos ojos llenos de odio. En su frente estaban grabadas toscamente las letras de una lengua antigua. ¿Por qué me haces esto?, gritó Gessner, presa del pánico. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Soy tu protector, respondió el monstruo. Tenía una voz profunda y un vago acento eslavo. Ella confió en ti y la traicionaste. OMS pronunció el nombre de una mujer y Gessner sintió una punzada de miedo. ¿Cómo lo sabe? Un peso frío se materializó en sus brazos. El monstruo había comenzado el proceso. Un instante después, un dolor insoportable estalló en su brazo izquierdo, irradiando a lo largo de la vena cubital media y abriéndose paso hacia su hombro. Por favor, detente, suplicó jadeando. Cuéntamelo todo, ordenó. Sí, te lo contaré todo, se apresuró a responder, desesperada mientras el dolor insoportable le llegaba a la axila. El monstruo detuvo la máquina deteniendo el tormento, que ahora sentía como un intenso ardor a la altura de los hombros. Paralizada por el terror, Gessner comenzó a hablar rápidamente, apretando los dientes, confesando con frases convulsivas secretos que había jurado no revelar jamás. Respondió preguntas revelando la impactante verdad sobre lo que ella y sus cómplices habían creado en las entrañas de la ciudad de Praga. La miró desde detrás de su máscara de arcilla con sus ojos gélidos brillando de odio ante cada nueva revelación. Han construido una casa subterránea de los horrores, susurró. Merecen morir todos ustedes, sin dudarlo. Reinició la máquina y se dirigió a la puerta. ¡No!, gritó Gessner mientras el dolor la atenazaba de nuevo, extendiéndose desde el hombro hasta el pecho. Por favor, no te vayas, me matarás. Sí, respondió girándose ligeramente, pero la muerte no es el final. Soy muerto muchas veces. Con esas palabras el monstruo desapareció y Gessner se encontró flotando. Intentó gritar, suplicar clemencia, pero su voz fue ahogada por un trueno ensordecedor. El cielo sobre ella pareció desgarrarse. Sintió que la agarraba una fuerza invisible, una especie de gravedad a la inversa que la levantó y la arrastró hacia arriba.
Durante años la doctora Brigitte Gessner se burló de los pacientes que decían haber estado al borde de la muerte y luego habían regresado. Ahora se encontraba rezando para poder engrosar las filas de aquellas raras almas que habían bailado al borde del olvido, mirando hacia el abismo y de alguna manera habían logrado alejarse del borde. No puedo morir, tengo que advertir a los demás, pero ya era demasiado tarde, lo sabía. Su vida había terminado. Capítulo 1. Robert Landon abrió los ojos con el sonido de una suave música clásica, la alarma de su teléfono. Sobre la mesita de noche, la mañana de Griet podría haber parecido una elección trivial, pero para él fueron los 4 minutos perfectos para empezar el día. Acompañado por el crescendo de los instrumentos de viento, saboreó ese momento de incertidumbre en el que al despertar no recuerdas exactamente dónde estás. Así, la ciudad de las 100 torres. Sonrió en la penumbra contemplando el gran ventanal de la habitación junto a la cómoda estilo imperio con una lámpara de alabastro. La gruesa alfombra anudada a mano aún estaba cubierta de pétalos de rosa del servicio de preparación de la cama de la noche anterior. Landon había llegado a Praga 3 días antes y, como en sus visitas anteriores, había reservado una habitación en el Four Seasons. Cuando el gerente insistió en cambiarlo a la suite real, se preguntó si era un testimonio de su lealtad o más probablemente la importancia de la mujer con la que viajaba. Nuestros huéspedes más ilustres merecen nuestro apartamento más famoso, el hombre había comentado. La suite constaba de 3 dormitorios independientes, 2 baños privados, sala de estar y comedor, incluso tenía un piano de cola. En el alféizar de la ventana, en el centro de la pared curva, se exhibía un suntuoso arreglo floral, regalo de bienvenida del embajador estadounidense. Tulipanes rojos, blancos y azules que evocaban los colores de las banderas estadounidense y checa. En el vestidor privado, Landon había encontrado un par de pantuflas de lana hervida bordadas con las iniciales RL. Algo me dice que eso no representa a Ralph Lauren. Le impresionó el toque personal. Abandonado en la cama para ser arrullado por la música del despertador, escuchó un mano suave tocando su hombro. «Robert», susurró una voz. Se giró y sintió que se le aceleraba el pulso. Ella estaba allí sonriéndole, con sus ojos grises aún soñolientos y su largo cabello negro despeinado. «Buenos días, hermosa», respondió. Extendió la mano y le acarició la mejilla. Un suave aroma flotaba en su muñeca. Todavía una ligera fragancia de Balad Sauvage. Landon contempló sus elegantes rasgos. A pesar de ser 4 años mayor que él, se volvía más hermosa cada vez que la veía. Sus líneas de expresión ligeramente más pronunciadas, las canas en su cabello oscuro, sus ojos vivaces y su inteligencia era cautivadora. Conocía a esta mujer excepcional desde sus tiempos en Princeton, cuando ella era profesora adjunta recién nombrada. Y él estudiante. Su secreto amor de juventud había pasado desapercibido, o quizás no correspondido, pero entre ellos había florecido una hermosa amistad, con un toque de coqueteo juguetón. Permanecieron en contacto incluso cuando la carrera de ella despegó y él se convirtió en un profesor de renombre mundial. Todo llegó en el momento justo, reflexionó Landon, todavía sorprendido por lo rápido que había evolucionado su relación durante ese viaje de negocios casi accidental. A medida que el tema de la mañana crecía, retomado por toda la orquesta, él la atrajo hacia sí y ella enterró su rostro en su pecho. «¿Dormiste bien?», susurró. «¿Sigues teniendo pesadillas?». Ella negó con la cabeza y suspiró. «Estoy tan avergonzada, fue horrible». Esa noche se despertó aterrorizada por una pesadilla increíblemente vívida. Landon la consoló durante casi 1 hora antes de que volviera a dormirse. La inusual intensidad del sueño,
le dijo para tranquilizarla. Se debía al vasito de absenta bohemia que había consumido imprudentemente la noche anterior. Creía que siempre debía servirse con la nota, muy apreciada durante la Belle Époque por sus efectos alucinógenos. Nunca más, aseguró. Landon extendió la mano para apagar la alarma. Vuelve a dormir, volveré a tiempo para desayunar. Quédate conmigo, dijo ella reteniéndolo, puedes saltarte tú, nada por un día. No, si quieres que me mantenga joven y con músculos bien definidos, él respondió con una sonrisa sentándose. Todos los días desde que llego allí, corría los 3 kilómetros hasta el centro deportivo Strabo para sus vueltas matutinas. Aún está oscuro afuera, insistió. ¿No se puede hacer nada aquí? ¿No se puede nadar aquí? En la piscina del hotel, ¿por qué no? Es agua quieta, es pequeña para cuando entras ya se ha acabado. Puede que haga una broma, Robert, pero seré bueno. Landon le sonrió. Qué curioso. Vuelve a dormir y nos vemos en el desayuno. Ella hizo pucheros, le arrojó una almohada y luego se dio la vuelta. Se puso su uniforme de profesor de Harvard y se dirigió a la puerta, tomando las escaleras en lugar de tomar el estrecho ascensor privado de la suite. Al llegar a la planta baja, recorrió el elegante pasillo que conectaba al anexo barroco con vistas al río con el vestíbulo del hotel. En una vitrina con el letrero Eventos, una serie de carteles enmarcados anunciaba los conciertos, giras y conferencias de la semana. Un cartel brillante le hizo sonreír. El Centro de Estudios de la Universidad Carlos IV estará feliz de recibir en el Castillo de Praga para su serie de conferencias doctora Catherine Solomon, ilustre estudiante de noética. Buenos días, hermosa, repitió divertido mientras miraba la foto de la mujer que acaba de besar arriba. La conferencia de la noche anterior tenía todas las entradas agotadas, un detalle significativo, considerando que se celebró en la famosa sala Vladislav del Castillo de Praga, una enorme sala con techos abovedados que durante el Renacimiento albergó torneos con caballeros y caballos ataviados con sus galas. El centro de estudios, uno de los más prestigiosos de Europa, atrajo a distinguidos conferenciantes y un público entusiasta de todo el mundo a sus simposios. La noche anterior no había sido la excepción y la sala abarrotada recibió la llegada de Catherine con un estruendo aplauso. Gracias a todos, dijo mientras subía al escenario, tranquila y confiada. Llevaba un suéter de cachemir y unos pantalones de diseño que le sentaban de maravilla. Esta noche me gustaría empezar respondiendo a una pregunta que me hacen casi a diario. Con una sonrisa, cogió el micrófono de soporte. ¿Qué demonios es la noética? Una risa recorrió la sala mientras el público empezó a involucrarse. En pocas palabras, es el estudio de la conciencia humana. Contrariamente a lo que muchos piensan, la investigación en esta dirección no es reciente. De hecho, es quizá la disciplina más antigua sobre la faz de la Tierra. Desde los albores de la civilización, el hombre ha buscado respuestas a los misterios no resueltos de su propia mente, como la naturaleza de la conciencia y el alma. Durante siglos ha abordado estos temas principalmente a través de la lente de la religión. Ella había bajado del escenario, acercándose a la primera fila de asientos, y hablando de religión, no pude evitar notar que esta noche tenemos entre nosotros, sentado entre el público, a un erudito mundialmente reconocido en simbolismo religioso, el profesor Robert Landon. Había captado el murmullo emocionado que se había alzado ante el público. ¿Qué demonios está haciendo? Profesor, continuó Catherine, acercándose a él con una sonrisa, ¿le importaría ponerse de pie?
Aceptando cortésmente la invitación, le dio una sonrisa que decía: pagarás por esto. Dígame, profesor, ¿cuál es el símbolo religioso más extendido en el mundo? La respuesta a esa pregunta era sencilla, o Caterina había leído su artículo sobre el tema y ya lo conocía, o se había sentido muy decepcionada. Tomó el micrófono que ella le tendió y se giró hacia la multitud de rostros atentos, iluminados por la tenue luz de las lámparas de araña que colgaban de antiguas cadenas de hierro. Buenas noches a todos. Su profunda voz de barítono llenó la sala a través de los altavoces, y gracias al doctor Solomon por acorralarme sin previo aviso. El público aplaudió. Entonces, ¿cuál es el símbolo religioso más extendido en el mundo? ¿Alguien se atreve a adivinarlo? Se levantaron unas 10 manos. Excelente, y es posible que no sea el crucifijo. Todas las manos estaban abajo. Landon se permitió una risita. Es cierto que el crucifijo está muy extendido, pero también es un símbolo exclusivamente cristiano. De hecho, hay uno con significado universal que aparece en las representaciones artísticas de todas las religiones a lo largo de la historia. Los presentes intercambiaron miradas perplejas. Lo has visto muchas veces, quizás está en la estela egipcia de Horati. Silencio. En el relicario budista de Kanishka, en el famoso Cristo Pantocrator. Más silencio, miradas perdidas en el espacio. ¡Wow! Un público bastante erudito esta noche. También aparecen cientos de pinturas famosas del Renacimiento, la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, la Anunciación de Fra Angelico, la Lamentación sobre Cristo muerto de Giotto, por no mencionar innumerables vírgenes con el niño Jesús. Nada. El símbolo al que me refiero es el halo. Catherine sonrió, obviamente ya sabía la respuesta. Ese círculo de luz, continuó Landon, que aparece sobre la cabeza de un ser iluminado, es el cristianismo. Envuelve las cabezas de Jesús y María y los santos, retrocediendo en el tiempo, el disco del sol dominado del antiguo dios egipcio Ra. Y en las religiones orientales tenemos un nimbo sobre las deidades hindús o Buda. Maravilloso, gracias profesor, había dicho Catherine, extendiendo su mano hacia el micrófono. Pero Landon la ignoró y continuó. Una pregunta, una pequeña venganza. Nunca le hagas una pregunta a un historiador si quieres una respuesta concisa. Debo añadir, continuó entre risas del público, que los halos aparecen en muchas formas, tamaños y representaciones diferentes. Artísticos, a veces son discos dorados, a veces transparentes, algunos incluso son cuadrados. Las antiguas escrituras judías describen la cabeza de Moisés rodeada por un hila, la palabra hebrea para halo, o emanaciones de luz. Ciertos halos en particular tienen rayos de luz, puntos brillantes que irradian desde los bordes de la circunferencia en todas las direcciones. Luego le dedicó a Catherine una sonrisa pícara. «Quizás el doctor Solomon sepa cómo se llaman», preguntó inclinando el micrófono hacia ella. «Coronas radiadas», respondió ella sin pestañear. Alguien había hecho su tarea, así que se llevó el micrófono a la boca. Sí, la corona radiada es un ejemplo particularmente representativo. Aparece a lo largo de la historia, adornando las cabezas de Horus, Helios, Ptolomeo, César, incluso el coloso de Rodas. Una sonrisa cómplice al público. Poca gente lo sabe, pero el objeto más fotografiado en Nueva York es sin duda una corona radiada. Miradas desconcertadas incluso de Catherine. ¿Alguna idea? Es posible que ninguno de ustedes haya fotografiado jamás la que se alza a unos 80 metros sobre el puente de Nueva York. Esperó unos instantes mientras el murmullo de la multitud se intensificaba. «La Estatua de la Libertad», gritó alguien.
Así es, la Estatua de la Libertad luce con una corona radiante en la cabeza, un halo antiguo, el símbolo universal, utilizado a lo largo de la historia para identificar a individuos especiales, aquellos que se cree que están marcados por la iluminación divina o un estado superior de conciencia. Luego le devolvió el micrófono a una radiante Catherine, quien mientras él se sentaba entre aplausos susurró gracias, después regresó al escenario. Como afirmó elocuentemente el profesor Landon, la humanidad lleva mucho tiempo reflexionando sobre la conciencia. Sin embargo, incluso hoy, a pesar de todos nuestros avances, nos cuesta definirla. De hecho, muchos científicos temen siquiera hablar de ella. Miró a su alrededor y añadió bajando la voz. La llaman la palabra con C. Otra explosión de risas se extendió entre el público. Señora, ¿cómo definiría usted la conciencia?, preguntó entonces a una mujer que llevaba gafas sentada en la primera fila. Unos momentos de reflexión, diría, la conciencia de mi existencia. Perfecto, ¿y de dónde viene esta conciencia? De mi cerebro, supongo, de mis pensamientos, mis ideas, la actividad cerebral que me hace lo que soy. Muy bien, gracias. Entonces, ¿podemos ponernos de acuerdo sobre este principio fundamental?, preguntó mirando al público. La conciencia la crea el cerebro, la masa de 1300 gramos de 86 mil millones de neuronas que hay en nuestro cráneo, así que la conciencia está en nuestra cabeza. Asentimientos en señal de asentimiento por parte del público. Genial, acabamos de ponernos de acuerdo sobre el modelo de conciencia humana más aceptado actualmente. Una breve pausa seguida de un profundo suspiro. El problema es que el modelo más aceptado es completamente erróneo. Nuestros cerebros no crean la conciencia, así que ni siquiera está dentro de nuestras cabezas. Silencio atónito. Pero si mi conciencia no está en mi cabeza, ¿dónde está?, había dicho, preguntó la señora de gafas en la primera fila. Me alegra que lo pregunte, respondió Catherine con un sonríe. Póngase cómodos, nos espera un viaje fantástico esta noche. Una estrella de rock, reflexionó Landon mientras caminaba hacia el vestíbulo del hotel, de los ecos de la ovación de pie de Catherine todavía resonando en sus oídos. Su conferencia fue una fascinante proeza que cautivó al público, dejándolo con ganas de aprender más. Cuando se le preguntó en qué estaba trabajando, Catherine respondió que acababa de terminar un libro que esperaba transformara radicalmente la definición actual de conciencia. Fue Landon quien le consiguió el contrato editorial, pero aún no había leído su manuscrito. Ella le había contado suficiente del contenido como para dejarlo fascinado y entusiasmado, pero él sentía que se había guardado las revelaciones más impactantes. Catherine Solomon siempre tiene sorpresas guardadas. Al acercarse al vestíbulo recordó de repente que esa misma mañana a las 8 Catherine tenía una cita con la doctora Brigitte Gessner, la eminente neurocientífica que la había invitado personalmente a impartir la conferencia bajo los auspicios del Centro de Estudios. La invitación de Gessner había sido generosa, pero tras conocer a la mujer después del evento y encontrarla insoportable, Landon esperaba que Catherine se quedara dormida y desayunara con él. Dejando ese pensamiento a un lado, entró en el vestíbulo envuelto en la embriagadora fragancia de las triunfantes rosas que recibían a los clientes. Sin embargo, la escena que encontró fue todo menos acogedora. 2 policías uniformados de negro patrullaban en la entrada con 2 pastores alemanes, atados con correa. Los perros llevaban chalecos antibalas con la palabra police escrita y husmeaban en cada esquina. Eso no es buena señal. Se acercó a recepción. ¿Está todo bien? Dios mío, claro que sí, señor Landon. El director, impecablemente vestido como siempre, se acercó corriendo. Solo faltaba un arco. Solo un pequeño problema, profesor, uno menor, pero resultó ser una falsa alarma.
Lo tranquilizó negando con la cabeza. Solo una preocupación. Como sabe, la seguridad es una prioridad absoluta en el Fuhr Season de Praga. Landon miró a los oficiales. Un problema menor. La presencia de estos dos sugería que no era poca cosa. ¿Va a la piscina, señor?, preguntó el gerente. ¿Le pido un coche? No, gracias, respondió dirigiéndose a la puerta. Caminaré, me gusta el aire fresco, pero está nevando. Landon, oriundo de Nueva Inglaterra, observó los escasos copos que revoloteaban perezosamente y le sonrió al director. Si no vuelvo en una hora, que uno de esos perros me traiga. Capítulo 2. El golem caminaba con dificultad por la nieve, arrastrando el dobladillo de su capa negra por el barro inmundo que cubría la calle Caprova. Ocultas por su larga capa, sus botas de plataforma eran tan pesadas que apenas podía levantar los pies. La gresca capa de arcilla en su rostro y cráneo le punzaban la piel en el aire gélido. Tengo que irme a casa. El éter se acerca. Temiendo que lo abrumara, el golem metió la mano en el bolsillo y sacó la pequeña varita metálica que siempre llevaba consigo. La levantó por encima de la cabeza y la presionó firmemente contra la parte superior del cráneo, frotándola con pequeños círculos sobre la arcilla seca. Todavía no, recitó para sí mismo, cerrando los ojos. El éter se disipó, al menos por el momento. Guardó su varita en el bolsillo y continuó. Unos cuantos bloques más y podré entregarme al olvido. La plaza de la ciudad vieja, conocida como Staromak por los praguenses, estaba desierta salvo por un par de turistas provistos de dulces tradicionales que contemplaban el famoso reloj medieval. Cada hora el antiguo reloj astronómico ofrecía a los espectadores el llamado desfile de los apóstoles, una procesión de santos que, girando a ráfagas impulsados por un mecanismo, aparecían y desaparecían observando la plaza a través de los pequeños ventanales sobre la esfera. Han estado circulando inútilmente desde el siglo XV y todavía atraen a muchas ovejas que vienen a disfrutar del espectáculo. Al pasar junto a ellos, ambos lo miraron y se estremecieron. Retrocediendo un paso, estaba acostumbrado a la reacción de los desconocidos. Le recordaba que aunque no pudieran ver su verdadera esencia, aún tenía forma física. Yo soy el golem, no pertenezco a tu mundo. A veces se sentía desorientado, como si pudiera volar, y le gustaba envolver su cuerpo mortal en las largas y pesadas túnicas. La capa y las botas de plataforma acentuaban el efecto de la gravedad, sujetándolo, su cabeza cubierta de arcilla y su capa con capucha le daban el aire de una criatura extraña y aterradora, incluso para Praga, donde las figuras enmascaradas eran comunes por la noche. Pero lo que hacía verdaderamente único al golem eran los tres símbolos antiguos tallados con una espátula en la arcilla de su frente. Leía de derecha a izquierda, como lo exige el hebreo, las tres letras Aleph Men Tav forman la palabra Emen, verdad. La verdad fue lo que trajo a Praga, y la verdad fue lo que la doctora Gessner le reveló esa noche, una confesión detallada de las atrocidades que ella y sus cómplices cometieron en las profundidades de Praga, pero sus crímenes aberrantes no eran nada comparados con lo que se planeaba para el futuro cercano. Lo destruiré todo, lo reduciré a un montón de escombros. Imagino que su oscura creación había sido barrida, reducida a un agujero humeante en el suelo. Por abrumadora que pareciera la tarea, confiaba en poder completarla. El doctor Gessner le había revelado todo lo que necesitaba saber. Tengo que actuar rápido. No hay mucho tiempo. Mientras el plan tomaba forma en su mente, el golem giró hacia el sureste, alejándose de la plaza y recorriendo el estrecho callejón que conducía a su apartamento. El casco antiguo era un laberinto de calles estrechas, conocido por su vibrante vida nocturna y sus pintorescos pubs como el Tizkan Literain Cavern
para escritores e intelectuales, el Anonymous Bar para hackers y amantes de la intriga, y el Genuine Bar para los más sofisticados y los amantes de los cócteles. Y luego estaba el Museo de las Máquinas Sexuales, que permanecía abierto hasta tarde y atraía multitudes de curiosos incluso hasta altas horas de la noche. A medida que se adentraba más en el laberinto de callejones, se encontró pensando no en la tortura que acababa de infligir a la doctora Gessner, ni en la impactante información que la había extorsionado, sino más bien en ella. Él siempre estaba pensando en ella. Soy su protector. Somos dos partículas relacionadas, unidas por siempre. Su único propósito en esta tierra era protegerla, pero ella desconocía su existencia. Aún así, su tiempo a su servicio fue un honor. Cargar con las cargas de los demás era la vocación más noble. Para hacerlo anónimamente, sin ningún reconocimiento, era un verdadero acto de amor desinteresado. Los ángeles guardianes adoptan muchas formas. Era una persona ingenua que, sin darse cuenta, había quedado atrapada en un mundo de ciencia oscura. No vio a los tiburones nadando en círculos. Esa noche él había matado a uno de ellos, pero ahora el agua estaba teñida de sangre. Pronto poderosas fuerzas emergerían de las profundidades para descubrir lo sucedido y proteger el secreto de su creación. No llegarás a tiempo. La casa subterránea de los horrores pronto se derrumbaría bajo el peso de sus pecados, condenada por su propio ingenio perverso. Mientras caminaba penosamente por las calles nevadas, el golem sintió que el éter regresaba a él. Presiónenlo. Una vez más se frotó la varilla de metal en la cabeza. Pronto, prometió. En Londres, un estadounidense llamado Finch paseaba nervioso por su lujosa oficina, limpiando obsesivamente las lentes de unas gafas Cartier Panther. Su impaciencia se había convertido en una profunda preocupación. ¿Dónde demonios está Gessner? ¿Por qué no contesta? Sabía que el neurocientífico checo había asistido a la conferencia de Catherine Solomon en el castillo de Praga la noche anterior. Inmediatamente después ella le envió un mensaje alarmante sobre el libro que Solomon publicaría pronto. Era una noticia terrible. Ella había prometido. Lo llamé para pedirle noticias suyas, pero Finch no había sabido nada de ella desde entonces y ya casi amanecía. Le había enviado mensajes de texto y la había llamado una y otra vez, pero nunca obtuvo respuesta. Ya han pasado 6 horas y Gessner siempre llega puntual. Ese comportamiento no es propio de ella. Finch había aprendido a confiar en sus instintos. Después de todo, gracias a ellos, había alcanzado la cima de su profesión. Por desgracia, esta vez le decían que algo había salido peligrosamente mal en Praga. Capítulo 3. Robert Landon corría por el aire fresco del invierno, rumbo al sur por Komish-Namesti. Sus largas zancadas dejaban un rastro de huellas en la finca capa nieva de la acera. Para siempre le había fascinado, parecía suspendida en el tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la capital de la historia, región Bohemia, había sufrido menos daños que muchas otras ciudades europeas y aún podía presumir de su arquitectura original intacta. Un repertorio único y bien conservado de estilos romántico, gótico, barroco, art nouveau y neoclásico. El apodo de la ciudad eslovasta significaba literalmente de 100 torres, pero la cifra real rondaba las 700. En verano las torres y campanarios se iluminaban con una multitud de focos verdes. Se decía que este efecto de cuento de hadas inspiró la representación de la ciudad esmeralda en El Mago de Oz, un lugar extraordinario que, al igual que Praga, se consideraba repleto de posibilidades mágicas.
Paseaba por la calle Plantesca como si estuviera recorriendo las páginas de un libro de historia. A su izquierda se alzaba la monumental fachada del Clementum, un complejo de 2 hectáreas que albergaba la torre de observación utilizada por los astrónomos Tycho Brahe y Johannes Kepler, así como una espléndida biblioteca barroca con más de 20.000 textos teológicos antiguos. Para él, ningún lugar en Praga y quizás en toda Europa superaba a esta biblioteca. También había estado allí el día anterior para visitar una exposición con Catalina. Al girar a la derecha en la iglesia de San Francisco de Asís se encontró frente a la entrada a este de uno de los monumentos más famosos de la ciudad, iluminado por el resplandor ámbar de las inusuales farolas de gas, considerado por muchos el puente más romántico del mundo, el Karlsmotz, puente de Carlos. Fue construido con bloques de arenisca de Bohemia y adornado a ambos lados con 30 estatuas de santos cristianos. Se extendía por más de medio kilómetro. Al otro lado del Plácido Moldalba y más allá, protegido en cada extremo por enormes torres de vigilancia, antaño había sido un punto clave en la ruta comercial entre Europa occidental y oriental. Landon corrió por el arco de la torre este y se inmergió para ver un manto de nieve intacta extendido ante él. El puente estaba reservado para peatones, pero a esa hora no había ni una sola huella. Solo en el puente de Carlos. ¿Cuándo tendré esta otra oportunidad? Una vez se encontró solo en el Louvre con la Mona Lisa, pero en circunstancias mucho menos agradables. Sus pasos se hicieron más largos a medida que encontró su ritmo, y cuando llegó a la otra orilla del río su paso era suave y uniforme. A su derecha, iluminada contra el oscuro horizonte de los demás edificios, resplandecía la joya más preciada de la ciudad. El castillo de Praga era también el complejo de un solo edificio más grande, del mundo. Se extendía más de medio kilómetro desde la puerta oeste hasta el extremo oeste, con una superficie de casi 70.000 metros cuadrados. Las murallas exteriores albergaban 6 jardines italianos, 4 palacios de tamaño moderado y 4 iglesias cristianas, incluyendo la magnífica Catedral de San Vito. Allí se guardaban las joyas de los gobernantes bohemios, entre ellas la corona de San Wenceslao, el amado rey recordado en el popular villancico. Mientras avanzaba hacia la torre occidental, Landon sonrió para sí mismo, recordando el evento en el castillo la noche anterior. Catherine puede ser terca. Ven a mi conferencia, Roberts, le había dicho cuando lo llamó 2 semanas antes para convencerlo de que la acompañara a Praga. Es perfecto, cae durante tus vacaciones de invierno y yo te pago el viaje. Había considerado la oferta, lanzada a broma. Siempre había tenido una relación con Catherine basada en la amistad platónica, el respeto mutuo, coqueteo juguetón, pero estuvo tentado a tirar la toalla y aceptar. Es una propuesta tentadora. Catherine, Praga es mágica, pero... Mira, seré breve, lo interrumpió de golpe. Necesito que alguien me acompañe. De acuerdo, ahí lo dije. Busco a alguien que me acompañe en mi propia conferencia. Se echó a reír. ¿Por eso me llamaste? ¿A un científico mundialmente famoso que busca compañero? Simplemente un caballero elegante para presumir. Robert, se ofrece una cena de gala de un patrocinador y luego hablaré en una sala famosa, Vlad algo. La sala Vladislav en el castillo de Praga. Exacto. Quedó impresionado. Claro, el ciclo de conferencias que se celebraba trimestralmente en la Universidad Carlos IV era uno de los eventos más prestigiosos de Europa, pero debió de ser más formal de lo que imaginaba. ¿Estás seguro de que quieres un profesor de simbolismo a tu lado para una cena de gala?, le había preguntado.
Le pregunté a George Clooney, pero tiene el smoking en la lavandería. Soltó un profundo suspiro. Todos los expertos en noética son tan tercos. Solo a los buenos, respondió ella, y lo tomaré como un sí. ¿Cuánto puede cambiar en 2 semanas?, reflexionó Landon con una sonrisa. Ahora al otro lado del puente de Carlos, Praga sin duda había hecho honor a su reputación de catalizador de poderes antiguos. Algo había sucedido aquí. Nunca olvidaría su primer día con Catherine en ese lugar mágico, perdiéndose en el laberinto de calles adoquinadas, corriendo de la mano bajo la llovizna, recuperando el aliento y el lebrigo de un arco en el Palacio Kiski en la plaza de la Ciudad Vieja, y luego allí a la sombra de la torre del reloj, su primer beso, sorprendentemente natural tras décadas de amistad. No podía decir fue Praga un momento perfecto o la intervención de una mano invisible, pero entre ellos se había creado una química inesperada que se hacía más fuerte cada día. Al otro lado de la ciudad, tras doblar una última esquina, el golem llegó a su casa, abrió la puerta principal y entró en el lúgubre vestíbulo del edificio. Estaba oscuro, pero decidió no encender la luz. Se deslizó por un pasillo estrecho que conducía a una escalera oculta y la subió. Agarrándose a la barandilla, le dolían las piernas y protestaban a cada paso. Fue un alivio detenerse finalmente frente a su apartamento, después de temblar. Quitándose con cuidado la nieve de las botas, abrió la puerta y entró. La habitación estaba envuelta en la oscuridad total, tal como lo cree. Las paredes y los techos estaban pintados de negro, las ventanas cubiertas con pesadas cortinas, los suelos lacados, ya oscuros y opacos, no reflejaban luz, casi no había muebles. Accionó un interruptor principal y encendió una docena de lámparas Wood repartidas por el apartamento. Un tenue resplandor púrpura se extendió por los pocos objetos de color claro. Ese lugar sobrenatural, efímero y luminiscente lo relajó de inmediato. Moverse en ese espacio le daba la sensación de flotar en un profundo vacío, moviéndose ingrávidamente de un objeto brillante a otro. La ausencia de luces de espectro completo creaba un entorno atemporal, un mundo en el que su caparazón físico no recibía señales circadianas. Las tareas del golem le imponía horarios irregulares y la falta de luz liberaba su biorritmo de las limitaciones del tiempo convencional. Los horarios fijos eran para almas sencillas, libres de cargas. Ella necesita mis servicios en los momentos más inesperados de día y de noche. Se adentró en la inquietante oscuridad, entró en el camerino, se quitó la capa y las botas. De desnudo del cuello para abajo, su piel tenía una palidez casi luminiscente bajo la luz negra, pero evitaba mirarse. Su escondite estaba deliberadamente desprovisto de espejos, salvo el pequeño que usaba para aplicarse astilla en la cara. Ver su caparazón físico siempre era perturbador. Ese cuerpo no es mío, simplemente me manifesté en él. Fue al baño, abrió la ducha y se metió. Tras quitarse el gorro cubierto de arcilla, cerró los ojos y alzó la cara hacia el cálido arroyo. El agua purificadora disolvió la arcilla en oscuros chorros que le recorrieron el cuerpo y luego se escurrieron por el desagüe. Cuando estuvo seguro de haber eliminado todo rastro de las actividades de la noche anterior, salió de la ducha y se secó. El éter lo atraía con más fuerza, pero no buscó su varita. Era la hora. Todavía desnudo, caminó hacia su Svanik, el santuario que había erigido para recibir el regalo. En total oscuridad llegó al colchón de cáñamo que guardaba en medio de la habitación y con movimientos casi ceremoniosos se tumbó de espaldas justo en el centro. Luego se colocó la mordaza de bola de silicona perforada en la boca y se entregó a oblivión.